Hola y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa el capítulo final de un texto apostólico. La fuente que vamos a usar es un comentario que lo desmenuza con un nivel de detalle increíble, casi palabra por palabra. Sí, Y la misión que nos hemos propuesto hoy es entender algo que a mí siempre me ha fascinado de este texto, que es la tensión que presenta. O sea, ¿cómo puede el autor hablar de algo tan doméstico, tan terrenal, como la obediencia de los hijos, y casi sin respirar saltar a una guerra cósmica contra fuerzas espirituales? es que esa es precisamente la clave del capítulo. No es un apéndice sin más. Ajá. Es la culminación de toda la doctrina anterior. El autor pasa de los grandes conceptos teológicos al campo de batalla de la vida real. Es vale, ¿y todo esto cómo se vive? Claro, la aplicación práctica. Exacto. Demuestra que para él no había separación. La teología se manifiesta en la cocina, en el trabajo y, sí, en un conflicto que trasciende lo visible. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. El texto arranca con los pies en la tierra, en el núcleo de la sociedad, la familia. Y el primer mensaje va dirigido a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es una frase que muchos hemos oído, pero seguro que esconde más de lo que parece. Desde luego. Para empezar, el término griego para hijos, que es tekna, es inclusivo. Ah, vale. Se refiere a la descendencia de ambos sexos, no solo a los varones. Y la pequeña frase «en el Señor» lo cambia todo. Eso te iba a preguntar. Claro, no está pidiendo una obediencia ciega o absoluta a cualquier cosa. La sitúa dentro de un marco. Es una obediencia que forma parte de la vida de un creyente, un acto que está en armonía con su fe. Y para darle peso, fíjate, no se basa en su propia autoridad, sino que lo ancla directamente en el quinto mandamiento del Decálogo. Y aquí llega una de esas frases que siempre me han hecho dudar. El texto lo llama el primer mandamiento con promesa. Mi lectura inicial siempre fue que, literalmente, es el primero de la lista que viene con un extra, con un bonus. Pero, no sé, me suena demasiado simple. Hay algo más profundo ahí. Es una reacción muy lógica y es un punto que ha generado bastante debate. No es el primero en un sentido puramente numérico, porque si nos ponemos técnicos, el segundo mandamiento ya incluía una promesa. ¿Cierto? La interpretación más sólida es que primero aquí significa primordial, de principal importancia. O sea, el más fundamental. Eso es. Y la promesa es muy terrenal, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para un israelita esto era potentísimo. No era solo tener una vida larga, sino vivirla en plenitud y en paz, en comunión con Dios dentro de la tierra prometida. Era una bendición integral. Entendido. Es un matiz importante. Y justo después, el foco cambia y se dirige a los padres. La advertencia es muy directa. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Me parece de una modernidad increíble, casi un consejo de psicología positiva. Es asombrosamente perspicaz. Fíjate que se dirige a los pateres, los padres varones. A los padres sí. Y esto probablemente se debe a que la disciplina, en el contexto de la época, recaía principalmente en la figura paterna. El texto advierte contra el autoritarismo excesivo, contra una disciplina que aplasta y genera resentimiento. Pero no se queda en la advertencia, ofrece la alternativa positiva. Criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y aquí las palabras originales son una mina de oro. Vale, vamos por partes entonces, para no perdernos. ¿Cuál es la primera idea? A ver, la primera palabra para criadlos es ektrépete. Es un verbo muy cálido. Es el mismo que se usaría para nutrir o alimentar. Nutrir, qué curioso. Sí, la imagen que evoca es la de un cuidado profundo y constante, como si los padres alimentaran a sus hijos de su propia sustancia, de sus propios valores. No es solo dar órdenes, es sustentar. O sea, que va mucho más allá de simplemente poner límites. Es un proceso de nutrición integral. Me gusta esa idea. ¿Y qué hay de la disciplina? Esa palabra hoy tiene connotaciones un poco duras. Exacto, pero en griego es paideia, la raíz de nuestra palabra pedagogía. Ah, claro. No se refiere principalmente al castigo, sino a todo el proceso de formación, de entrenamiento, de educación que moldea el carácter para la vida práctica. Es preparar a una persona para que sea sabia y madura. Es más formativo que punitivo entonces. Como un entrenador, no solo un árbitro. Vale, lo capto. ¿Y el último término? El último es nautesía, que se traduce como instrucción. Literalmente significa poner en la mente. Poner en la mente.
Sí, la idea es la de proveer a los hijos de criterios sólidos, de convicciones bien razonadas que se queden, pues, firmemente arraigadas en su forma de pensar. Es darles un mapa y una brújula moral, no solo una lista de prohibiciones. Fascinante. Y es interesante porque justo después el autor amplía el zoom y abarca la estructura social de la época, que incluía una realidad muy dura, la de los amos y los siervos. Bueno, esclavos más bien. Sí, y es muy significativo que la sección dedicada a los esclavos sea más larga que la dedicada a los amos. Ya. Esto podría indicarnos que en las primeras comunidades cristianas había un número considerable de creyentes en esa situación. Pero lo revolucionario no es que les pida obedecer, sino el cómo y el por qué. Les pide hacerlo con temor y temblor, que no significa vivir aterrorizados, sino con un profundo respeto y un agudo sentido de la responsabilidad. Pero añade más capas, ¿verdad? No se queda solo en el respeto. No, en absoluto. Les pide que actúen con sencillez de corazón, es decir, con integridad y sinceridad. Y aquí viene el giro que lo cambia todo. Hacerlo como a Cristo. Uf. Esta idea eleva la tarea más humilde y monótona a la categoría de acto de adoración. De repente, servir a un amo terrenal se convierte en una forma de servir a Dios, y por eso les dice que no trabajen solo al ojo, para que los vean, sino cumpliendo la voluntad de Dios de corazón. El incentivo ya no es el amo. Claro, es una recompensa trascendente. Exacto, una recompensa que viene del Señor, ante quien la distinción entre esclavo y libre es irrelevante. ¿Y el mensaje para los amos? Me imagino que eso sí que debió de sonar a dinamita pura en esa sociedad. Fue absolutamente radical. El principio que les da es la reciprocidad. Haced con ellos lo mismo. Obviamente no es que se pusieran a servirles, sino que aplicaran los mismos principios de justicia y respeto. Y les da una orden tajante, dejando las amenazas. ¡Qué fuerte! En un mundo donde el látigo y la intimidación eran herramientas de gestión, cotidianas, esto era subversivo. Y la razón que les da es demoledora. Su propio amo también está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. Uf. Recordarle a un patricio romano que él y su esclavo iban a rendir cuentas ante el mismo juez imparcial era una bomba de relojería social y teológica. Clarísimo. Y es justo aquí donde el texto pega a ese volantazo tan brusco. Acabamos de hablar de relaciones laborales y de repente nos encontramos en medio de un campo de batalla. La lucha ya no es contra un jefe, sino contra principados, contra potestades. Aquí es donde introduce la famosa metáfora de la armadura de Dios. Y este cambio de enfoque es deliberado. El autor está diciendo: la razón por la que necesitáis vivir con esta integridad en vuestras casas y trabajos es porque estáis en medio de un conflicto mucho mayor de lo que veis. Claro. Pero lo más sorprendente es la estrategia que propone. No es una estrategia de ataque, es de resistencia. 3 veces usa el verbo griego istemi, que significa estar firmes, y una vez antistenai, resistir. O sea, que no es un manual de conquista. La imagen del guerrero espiritual suele ser más agresiva. Exacto. El creyente no es un comando de asalto que avanza, sino un centinela que debe mantenerse en su puesto. La teología que hay detrás es que la victoria decisiva ya fue ganada en la cruz. La batalla del día a día no es para ganar terreno nuevo, sino para no ceder el que ya se ha conseguido. Para no ser derribado. Justo. Por eso toda la metáfora de la armadura es fundamentalmente defensiva. ¿Vale? Pues veamos esa armadura pieza por pieza. La imagen del leccionario romano es muy potente. ¿Por dónde empezamos? Pues el autor sigue el orden lógico en que un soldado se equiparía. Lo primero es el cinturón de la verdad. Siempre he pensado que esto se refería a conocer la doctrina, la verdad del Evangelio. Es una interpretación muy común, pero el contexto aquí sugiere algo más personal. No es tanto la verdad objetiva del Evangelio, sino la verdad subjetiva del creyente. Su integridad, su sinceridad, la verdad en lo íntimo. La coherencia interna. Exacto. Es el cimiento que sujeta todo lo demás. Sin integridad personal, el resto de la armadura se desmorona. Entendido. Después viene la coraza de justicia. ¿De nuevo hablamos de la justicia que se nos atribuye por la fe o es otra cosa? Es otra cosa. Esa es la distinción clave. No es la justicia que nos declara salvos, sino la justicia practicada en el día a día. Una vida recta, decisiones justas. Esta coraza protege los órganos vitales, el corazón, las emociones. Cualquier área de injusticia en la vida de una persona es como una grieta en la coraza, un punto vulnerable. Vale.
Tenemos el cinturón de la integridad y la coraza de una vida justa. ¿Qué se pone un soldado después? El calzado. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. A menudo se interpreta como estar listos para salir a predicar, pero... Pero el contexto es defensivo. Exacto. Por tanto, se refiere más bien a la estabilidad y la firmeza que proporciona el Evangelio. La paz con Dios y la paz interior te permiten pisar con seguridad, tener un apoyo firme incluso cuando el terreno es inestable. Tiene sentido. Y luego, una de las piezas más importantes, el escudo de la fe. Y aquí el detalle del tipo de escudo es crucial. El texto no usa la palabra para el escudo pequeño y redondo, sino turios. Ah, el escudo grande, el de la formación tortuga de los romanos. Ese mismo, el que era rectangular y cubría prácticamente todo el cuerpo. La fe aquí es la confianza y adhesión firme a la palabra de Dios. Es este gran escudo el que, según el texto, puede apagar todos los dardos de fuego del maligno, esos pensamientos de duda, miedo o acusación. Nos quedan las dos últimas piezas, las de la cabeza y la mano. El yelmo y la espada. Correcto. El yelmo de la salvación. Aquí el verbo que se usa es recibid. Es algo que se acepta, no se fabrica. Es la seguridad de ser salvo lo que protege la mente. La certeza. Sí, la certeza de tu identidad y tu destino final. Y por último, la espada del espíritu, que es la única pieza que parece ofensiva. Pero has dicho que la estrategia es defensiva. ¿Cómo encaja? Porque el término griego es máquira, que era una espada corta, casi una daga, para el combate cuerpo a cuerpo. No la espada larga de ataque. No. Y se nos dice que esta espada es la palabra de Dios. No se refiere a la Biblia como un todo, sino a una porción específica de la Escritura que el Espíritu Santo te trae a la mente en el momento oportuno para repeler un ataque concreto. Es un arma defensiva de precisión. Es una imagen muy buena. No es una bomba, es una herramienta de precisión. Exacto. Y cuando parece que ya ha descrito todo el equipamiento, el autor añade un elemento final que no es una pieza, pero que parece ser lo que la hace funcionar, la oración. Exactamente. La oración no es la séptima pieza del equipo, es la atmósfera en la que el soldado vive y respira, es la comunicación constante con el cuartel general. El texto lo enfatiza con una insistencia casi abrumadora, con una repetición cuádruple, orando en todo tiempo con toda oración, velando en ello con toda perseverancia y haciéndolo por todos los santos. Esa repetición es muy llamativa. Todo, todo, todo. Sin duda, la oración debe ser constante, en todo tiempo, que en griego es en pantikairo, en cada oportunidad, debe ser variada, persistente y comunitaria. Y pide velar, un esfuerzo consciente por no caer en la somnolencia espiritual. Y en medio de todo esto, el autor hace algo muy humano. Pide que oren por él. Sí, y su petición es muy específica. No pide por su liberación, sino para tener valentía al hablar. Pide oración para proclamar el Evangelio con parresía, una palabra griega fantástica que significa franqueza, denuedo, libertad para hablar sin miedo. Y esto le lleva a definir su propia situación con una paradoja increíble. Soy embajador en cadenas. Es una imagen potentísima. Es que un embajador representa al máximo poder y goza de inmunidad. Él, el embajador del Rey del Universo, está encadenado. Esta imagen subraya su total dependencia del poder de Dios y de las oraciones de sus hermanos. Una vulnerabilidad y una fuerza tremendas al mismo tiempo. Y ya para cerrar, el texto vuelve a lo personal. Habla de un tal Tíquico. Sí. Tíquico es el enlace humano. Lo describe con un cariño enorme. Amado hermano y fiel ministro en el Señor. Su misión era doble. Informar de la situación personal del autor y, por otro, consolarlos y animarlos con esas noticias. Era mucho más que un cartero. Y llegamos a la bendición final. El comentario que usamos destaca que es especialmente elaborada. ¿Qué la hace diferente? Es muy rica. No se limita a un que la gracia sea con vosotros. Combina 3 elementos: paz, amor con fe y gracia. Y no es una simple lista. El texto sugiere una dinámica entre ellas. La gracia fortalece la fe, esa fe se expresa en amor y el resultado de todo ello es la paz. Un final muy denso y poético. Sí, y concluye con un deseo para todos los que aman a Jesucristo con amor inalterable o en incorrupción, un amor que no se desvanece.
Y, como apunte final, el amén, con el que suelen terminar nuestras Biblias, probablemente no estaba en el original. ¿Ah, no? No, fue añadido por copistas posteriores. Los manuscritos más antiguos terminan simplemente con esa idea del amor inalterable. Bien, pues después de este análisis tan minucioso, volvamos a la pregunta del principio. ¿Cómo se conecta todo esto? ¿Qué tiene que ver la forma en que tratas a tus hijos con ponerte un yelmo espiritual? Si conectamos todos los puntos, lo que emerge es una visión de la vida cristiana absolutamente integral. No hay una división entre lo sagrado y lo secular. Claro. La manera en que un padre educa, la integridad con la que un trabajador hace su labor, la justicia con la que un empleador trata a sus empleados. Todo eso es el campo de batalla. La integridad en lo pequeño, en lo cotidiano, es lo que forja la coraza y fortalece el cinturón para la lucha grande, la que no se ve. Así que la conclusión es que no puedes pretender estar firme en una batalla cósmica si tu vida diaria es un caos de injusticia. Las dos cosas están intrínsecamente ligadas. Exactamente. La vida práctica es el campo de entrenamiento y la prueba de fuego de la armadura espiritual. No son dos realidades separadas, son dos caras de la misma moneda. Y todo esto me deja con una idea final para reflexionar, una idea que choca bastante con nuestra cultura. En un mundo que constantemente nos empuja a la ofensiva, a la autoafirmación, a ir a por todas, este texto propone una postura radicalmente diferente, la de la resistencia firme. Nos invita a pensar no tanto en cómo avanzar para conquistar, sino en cómo mantenernos firmes en el lugar que ya se nos ha dado. Una perspectiva muy distinta sobre lo que significa la verdadera fortaleza.